Hoy nos adentramos en un caso que, bueno, no solo conmocionó al mundo, sino que lo obligó a mirarse en un espejo roto, ¿no? A confrontar sus propias grietas. Un caso que encendió la llama de la indignación y desató un torrente de protestas que recorrió cada rincón del planeta. La muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió bajo custodia policial en Minneapolis, Minnesota. Exacto. Un hombre cuya vida y muerte se convirtieron en un símbolo, en un catalizador para un movimiento global, un movimiento que exige justicia y un cambio real. Y hoy, basándonos en la información de la Wikipedia en español, vamos a explorar las profundidades de este caso. No solo los hechos, que ya muchos conocemos, sino el contexto, las implicaciones, el legado que aún sigue escribiéndose. Un legado que nos obliga a confrontar realidades incómodas, realidades sobre la justicia, el racismo y el poder en nuestras sociedades. Empecemos por el principio, por la figura central de esta tragedia. ¿Quién era George Floyd? George Floyd nació en 1973 y creció en Houston, Texas. La Wikipedia nos presenta un retrato complejo, un hombre que, como muchos, cargaba con un pasado difícil, con errores, con la sombra de una condena por robo a mano armada en 2009. Un pasado que sin duda algunos intentarán usar para justificar lo injustificable. Pero, ¿qué hay más allá de ese pasado? ¿Qué nos dice la Wikipedia sobre el George Floyd que se mudó a Minneapolis en 2014? Nos habla de un hombre que buscaba una segunda oportunidad, que trabajaba como camionero, como guardia de seguridad, que incluso participaba en un ministerio local. Un hombre que, según sus seres queridos, era conocido como un gigante amable. Un gigante amable cuya vida fue brutalmente arrebatada el 25 de mayo de 2020. Puedes guiarnos a través de los eventos de ese fatídico día. Ese día, una simple compra, una compra con un billete de $20, presuntamente falso, desató una cadena de eventos que culminaron en tragedia. La policía fue llamada a la tienda y el encuentro con George Floyd escaló rápidamente a un nivel de violencia innecesaria e injustificable. Un nivel de violencia que quedó plasmado en un video. Un video que se volvió viral en cuestión de horas y que conmocionó al mundo entero. Un video que muestra al oficial Derek Chauvin con su rodilla presionando el cuello de George Floyd durante más de 8 largos minutos. A pesar de las súplicas de Floyd, de sus repetidas frases, "no puedo respirar", Chauvin se mantuvo impasible. 8 minutos que se sintieron como una eternidad. 8 minutos que cambiaron el curso de la historia. Y mientras el mundo observaba con horror, George Floyd exhalaba su último aliento. La autopsia realizada por el médico forense del condado de Hennepin no dejó lugar a dudas. La muerte de Floyd fue un homicidio causado por un paro cardiopulmonar mientras era sometido y su cuello era comprimido. Un homicidio confirmado por una autopsia independiente, una autopsia encargada por la familia de Floyd, que también concluyó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Dos análisis separados, dos conclusiones contundentes que apuntaban a la misma terrible verdad. George Floyd fue asesinado. Y a partir de ese momento, el mundo entero estalló en protestas. ¿Puedes contarnos un poco sobre la magnitud de la reacción global a la muerte de George Floyd? La muerte de George Floyd fue la chispa que encendió un polvorín de indignación acumulada durante décadas, incluso siglos. Las protestas se propagaron como un reguero de pólvora, primero en Minneapolis, luego en todo Estados Unidos y finalmente en una ola imparable, una ola que cruzó fronteras y continentes. Millones de personas salieron a las calles, unidas por un mismo clamor: justicia para George Floyd. Pero, ¿fue solo eso? ¿O había algo más profundo que impulsaba a tantas personas a manifestarse? La muerte de George Floyd se convirtió en un símbolo, un catalizador para un movimiento global, un movimiento que no solo exigía justicia para un hombre, sino que también denunciaba la brutalidad policial, el racismo sistémico, la desigualdad social que durante tanto tiempo se ha ignorado, se ha minimizado. Desde Londres hasta Sydney, desde Berlín hasta Tokio, la imagen de George Floyd y sus últimas palabras, "no puedo respirar", se convirtieron en un grito de guerra, un llamado a la acción. Un llamado a la acción amplificado por las redes sociales que permitieron que el mensaje se difundiera a una velocidad sin precedentes. Pero, ¿cómo se tradujo esa indignación global en acciones concretas? ¿Cómo reaccionaron los líderes mundiales, las organizaciones internacionales? ¿Cómo se interpretó este evento fuera de Estados Unidos? La condena internacional fue abrumadora. Desde el Papa Francisco, quien se refirió a los disturbios sociales en Estados Unidos como inquietantes, hasta el Dalai Lama, quien condenó el asesinato durante una de sus enseñanzas. Las voces de rechazo se alzaron desde todos los rincones del mundo. Un rechazo que imagino no se limitó a las palabras. Claro que no. A nivel gubernamental vimos reacciones diversas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, admitió que el racismo no era un problema exclusivo de Estados Unidos. Un reconocimiento inusual, pero necesario. Un reconocimiento que sin duda
resonó en muchos países que luchan contra sus propios demonios raciales. Efectivamente, la Unión Africana condenó enérgicamente el asesinato y las embajadas estadounidenses en África emitieron comunicados inusuales, comunicados lamentando el hecho. Parece que la muerte de George Floyd obligó a muchos a mirar hacia adentro y reconocer sus propios problemas con el racismo. Pero ¿fueron todas las reacciones internacionales de condena y solidaridad? No todas. Algunos gobiernos aprovecharon la ocasión para criticar la política exterior estadounidense, denunciando lo que consideraban hipocresía. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, por ejemplo, aprovechó el evento para denunciar la discriminación racial, la brutalidad policial en Estados Unidos. Una crítica con un claro trasfondo político. Un recordatorio de que la geopolítica siempre está presente, incluso en momentos de tragedia global. Y no fue el único caso. El gobierno de Siria, en medio de su propia guerra civil, comparó la brutalidad policial en Estados Unidos con las acciones del régimen de Bashar al-Assad. Interesante cómo un evento interno puede ser utilizado como herramienta de propaganda por otros países. La muerte de George Floyd trascendió las fronteras estadounidenses, convirtiéndose en un símbolo complejo, un símbolo con múltiples interpretaciones. Un símbolo que sin duda dejó una huella imborrable en la historia. Pero, más allá del simbolismo, ¿qué repercusiones concretas tuvo la muerte de George Floyd en el sistema judicial? Centrémonos ahora en el juicio de Derek Chauvin. ¿Qué nos puedes decir sobre el proceso legal que siguió la muerte de George Floyd? El juicio contra Derek Chauvin comenzó en marzo de 2021 y se convirtió en uno de los procesos judiciales más seguidos de la historia reciente. La Fiscalía presentó una montaña de pruebas, incluyendo el video del arresto, testimonios de expertos, declaraciones de testigos presenciales. Un juicio que mantuvo al mundo en vilo, esperando que se hiciera justicia para George Floyd. Millones de personas siguieron cada detalle del proceso, analizando cada argumento, cada evidencia, cada testimonio. La defensa de Chauvin, por su parte, intentó argumentar que la muerte de Floyd no fue causada por la asfixia, sino por otros factores, como sus problemas de salud preexistentes, el consumo de drogas. Un argumento que imagino generó mucha controversia. Sí, fue un argumento que muchos consideraron un intento de desviar la atención del hecho central, la brutalidad policial que le costó la vida a George Floyd. Y al final, ¿qué decidió el jurado? Se hizo justicia. El 20 de abril de 2021, el jurado declaró a Derek Chauvin culpable de los 3 cargos en su contra: asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Un veredicto histórico que fue recibido con alivio, con júbilo por muchos. Sin duda, fue una victoria para el movimiento por la justicia racial, aunque muchos consideraron que el camino aún era largo. Y hablando de ese largo camino, ¿cuál dirías que es el legado de George Floyd? ¿Cómo ha cambiado el mundo a raíz de su muerte? La muerte de George Floyd desató un movimiento global por la justicia social, un movimiento que sigue activo hasta el día de hoy. Su nombre se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el racismo, la brutalidad policial y ha impulsado cambios significativos en las políticas y prácticas policiales en muchos países. Es cierto. Hemos visto reformas legislativas, programas de entrenamiento para la policía y un mayor escrutinio público sobre la actuación de las fuerzas del orden. Exacto. Y no solo eso, la muerte de George Floyd también ha generado un debate más amplio, un debate sobre la desigualdad racial y social, obligando a las sociedades a confrontar sus propios prejuicios, a buscar soluciones para un problema que durante mucho tiempo se ha ignorado o minimizado. Un legado complejo, multifacético, que sin duda seguirá dando forma al mundo en los años venideros. Pero para entender mejor ese legado, necesitamos analizar en profundidad las protestas que se desataron tras la muerte de George Floyd. ¿Qué características tuvieron? Fueron todas pacíficas. Las protestas por la muerte de George Floyd fueron un fenómeno global, un fenómeno sin precedentes. Millones de personas de todas las razas, religiones y clases sociales salieron a las calles para exigir justicia, para exigir un cambio real. Un movimiento masivo que abarcó ciudades grandes y pequeñas, desde las capitales más importantes hasta los pueblos más remotos. Así es. Y si bien la mayoría de las protestas fueron pacíficas, también hubo algunos casos de violencia, saqueos y enfrentamientos con la policía. Un lado oscuro que lamentablemente a menudo eclipsa el mensaje de paz y justicia. Es cierto. Sin embargo, es importante destacar que la gran mayoría de los manifestantes se comportaron de manera pacífica, expresando su indignación y sus demandas de una forma ordenada y respetuosa. Y más allá de las imágenes, más allá de las emociones, ¿qué impacto concreto tuvieron estas protestas? ¿Lograron generar algún cambio tangible? Las protestas por la muerte de George Floyd tuvieron un impacto significativo en la agenda política y social de muchos países. Como mencionamos antes, impulsaron reformas en las prácticas policiales, provocaron un debate más profundo sobre la desigualdad racial y generaron una mayor conciencia sobre la importancia de la justicia social. Sin duda,
Un movimiento que ha dejado una huella profunda en la sociedad, una huella que trasciende las calles y las plazas. Podemos hablar del impacto en la cultura popular. ¿Cómo se reflejó la muerte de George Floyd en el cine, la música, el arte en general? El arte se convirtió en un espejo, reflejo del dolor, la rabia y la esperanza de un cambio. Vimos artistas de renombre como Beyoncé, Kendrick Lamar, H.E.R., entre muchos otros, utilizar su plataforma para lanzar canciones que se convirtieron en himnos de protesta, en reflexiones sobre la experiencia negra, en un mundo marcado por el racismo. Un ejemplo de cómo el arte puede ser un canal para procesar el dolor colectivo, para dar voz a los que no la tienen, para desafiar el status quo. Exactamente. Y no solo la música, el cine también se hizo eco de la tragedia. Documentales como 13th y I Am Not Your Negro exploraron las raíces históricas del racismo en Estados Unidos. Películas como Judas and the Black Messiah y The Trial of the Chicago 7 revisitaron momentos clave de la lucha por los derechos civiles. Películas que no solo entretienen, sino que también educan, que invitan a la reflexión y al debate. Obras que nos recuerdan que la historia no se queda en los libros, sino que sigue viva latiendo en el presente. Y no podemos olvidar el impacto en el arte visual. Murales y grafitis con la imagen de George Floyd surgieron en ciudades de todo el mundo, convirtiéndose en símbolos de resistencia, de solidaridad. El arte callejero, con su inmediatez y su poder visual, se convirtió en un grito colectivo, en una forma de canalizar la rabia, el dolor y la esperanza. Una expresión artística que surge de las entrañas de la ciudad, que interviene en el espacio público, que nos confronta con la realidad. Y hablando de confrontación, no podemos dejar de mencionar el impacto que ha tenido la muerte de George Floyd en el debate sobre la reforma policial. Un debate que, como mencionaste antes, ha cobrado una relevancia sin precedentes. La brutalidad policial, que durante mucho tiempo se ocultó bajo la alfombra, que se ignoró, que se minimizó, se ha convertido en un tema central en la agenda política y social de muchos países. La muerte de George Floyd ha puesto al descubierto las fallas del sistema, la impunidad con la que algunos agentes actúan, la necesidad de un cambio profundo. ¿Y ese cambio en qué se ha traducido? ¿Qué medidas concretas se han tomado para abordar la brutalidad policial? Hemos visto una serie de iniciativas, desde la prohibición de ciertas técnicas de arresto, como las llaves de estrangulamiento, hasta la implementación de cámaras corporales para los policías. Medidas que buscan, en última instancia, aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y evitar que tragedias como la de George Floyd se repitan. Medidas que sin duda son un paso en la dirección correcta, pero son suficientes. Abordan la raíz del problema, el racismo sistémico que impregna las instituciones. Esa es la pregunta clave. Las reformas policiales son importantes, pero no son la solución definitiva. El problema del racismo es mucho más profundo. Está enraizado en la historia, en la cultura y en las estructuras de poder. Un problema complejo que requiere un enfoque integral, un cambio que vaya más allá de las leyes y las políticas. Y en ese camino hacia un cambio profundo, la educación juega un papel fundamental. ¿Cómo ha impactado la muerte de George Floyd en el ámbito educativo? La muerte de George Floyd ha obligado a las instituciones educativas a mirarse en el espejo, a reconocer las deficiencias en la forma en que se abordan los temas de raza, diversidad e inclusión. Se ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio en los currículos, en la forma en que se enseña la historia, en la manera en que se forman las nuevas generaciones. Un cambio que, imagino, no se limita a la incorporación de nuevos contenidos. Exactamente. No se trata solo de añadir un capítulo sobre la esclavitud o el movimiento por los derechos civiles. Se trata de repensar la historia desde una perspectiva crítica, de dar voz a las narrativas que han sido silenciadas, de reconocer el legado del racismo en el presente. Un proceso que sin duda genera resistencias, que desafía las estructuras de poder que incomoda a algunos. Claro, siempre hay resistencia al cambio, especialmente cuando ese cambio implica cuestionar los privilegios, las desigualdades, las injusticias que se han normalizado. Y en ese contexto de cambio, de debate, de confrontación, las redes sociales han jugado un papel fundamental. Como mencionamos antes, las plataformas digitales fueron clave en la difusión de información, la organización de protestas y la sensibilización de la opinión pública a nivel global. Pero, ¿qué otros cambios o tendencias podemos observar en el uso de las redes sociales a raíz de este evento? La muerte de George Floyd impulsó un uso más activo, más consciente de las redes sociales, como herramientas para la denuncia, la movilización y la construcción de comunidades. Vimos cómo las plataformas digitales se convirtieron en espacios para compartir experiencias, organizar campañas de apoyo y difundir información sobre el racismo, la discriminación. Un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para amplificar las voces de los que históricamente han sido silenciados, para desafiar las narrativas dominantes, para generar un cambio social. Exactamente.
Y no solo eso, las redes sociales también han facilitado la creación de redes de apoyo, redes de solidaridad entre personas y organizaciones que trabajan por la justicia social en diferentes partes del mundo. Una red global que conecta luchas, que comparte estrategias, que construye un frente común contra el racismo. Un fenómeno que demuestra que a pesar de las distancias geográficas y las diferencias culturales, la lucha contra el racismo y la discriminación es una causa que nos une a todos. Sin duda, la muerte de George Floyd ha conectado a personas de todo el mundo en torno a un objetivo común: construir un futuro más justo, más equitativo para todos. Y esa conexión global, esa solidaridad transnacional se manifestó de forma contundente en las protestas internacionales. Como mencionamos antes, la muerte de George Floyd generó una ola de indignación y solidaridad en todo el mundo. Manifestaciones multitudinarias se llevaron a cabo en ciudades de Europa, Asia, África y América Latina, convirtiendo el caso en un símbolo global de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial. ¿Qué características particulares tuvieron estas protestas en diferentes países? Las protestas internacionales por la muerte de George Floyd fueron un fenómeno diverso, multifacético. Si bien todas compartían la indignación, la solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, cada país aportó su propia historia y sus propias demandas particulares. Es decir, que las protestas globales no se limitaron a replicar el movimiento estadounidense, sino que adaptaron el mensaje a sus propios contextos, a sus propias realidades. Exactamente. En Europa, por ejemplo, las protestas sirvieron para visibilizar el racismo y la discriminación que sufren las comunidades afrodescendientes y las minorías étnicas, así como para denunciar la brutalidad policial y las políticas migratorias discriminatorias. En América Latina, las protestas se enfocaron en denunciar el racismo estructural, la desigualdad social y la violencia policial que afectan a las comunidades indígenas y afrodescendientes. En África, las protestas sirvieron para condenar el neocolonialismo, la explotación económica y la discriminación racial que perpetúan las estructuras de poder globales. Un mosaico de luchas que, si bien tienen sus propias particularidades, convergen en la denuncia de un sistema global que perpetúa la desigualdad y la injusticia. Un sistema que, a pesar de sus mutaciones, sigue reproduciendo las mismas lógicas de dominación y opresión. Así es. La muerte de George Floyd ha puesto al descubierto las conexiones globales del racismo, la forma en que se reproduce en diferentes contextos, las diferentes caras de la opresión. Un recordatorio de que la lucha contra el racismo no tiene fronteras, de que es una lucha que nos interpela a todos. Y una lucha que requiere una respuesta global, una acción coordinada que desafía las estructuras de poder, las estructuras que perpetúan la desigualdad. Volviendo al caso específico de George Floyd, me gustaría explorar un poco más el impacto de su muerte en el ámbito legal. La Wikipedia menciona que Derek Chauvin, el policía que lo asfixió con su rodilla, fue declarado culpable de asesinato. ¿Qué implicaciones legales tuvo este veredicto? ¿Sentó un precedente? ¿Se hizo realmente justicia? La condena de Derek Chauvin fue un hito histórico en la lucha contra la brutalidad policial en Estados Unidos. Fue la primera vez que un policía blanco fue declarado culpable de asesinato por la muerte de una persona negra en el estado de Minnesota. El veredicto envió un mensaje claro. La violencia policial no quedaría impune y que los agentes de policía serían responsabilizados por sus actos. Sin embargo, es importante recordar que la justicia no se limita a un veredicto. Entiendo lo que dices. La justicia no se agota en la condena de un individuo, sino que requiere un cambio sistémico, una transformación profunda de las estructuras que perpetúan la desigualdad. Exactamente. La condena de Chauvin fue un paso importante, pero no es suficiente. Es necesario seguir trabajando para reformar el sistema judicial y policial, para garantizar que todas las personas, independientemente de su raza, tengan igualdad ante la ley. Un camino largo, complejo, que requiere un compromiso sostenido, una acción colectiva que no se limite a la indignación del momento. Así es. La muerte de George Floyd ha marcado un antes y un después en la lucha contra el racismo y la brutalidad policial. El camino hacia la justicia es largo y complejo, pero el caso de Floyd nos recuerda que no podemos permitirnos desfallecer en la lucha. Y para cerrar esta parte de nuestra inmersión en el caso de George Floyd, me gustaría preguntarte, ¿qué lecciones podemos aprender de este evento? ¿Qué mensajes nos deja para el futuro? La muerte de George Floyd es un recordatorio brutal de que el racismo y la discriminación son males profundamente arraigados en nuestra sociedad y que debemos trabajar incansablemente para erradicarlos. También nos enseña que la lucha por la justicia social requiere la participación y el compromiso de todos. No podemos permanecer indiferentes ante la injusticia. Debemos alzar nuestras voces, exigir un cambio y trabajar juntos para construir un mundo más justo y equitativo para todos. Un llamado a la acción que resuena con fuerza.
Un llamado a no bajar los brazos, a no permitir que la memoria de George Floyd se diluya en el tiempo. Su muerte, aunque trágica, ha despertado una conciencia global sobre la necesidad de luchar contra el racismo, la discriminación. Ahora nos corresponde a nosotros mantener viva esa conciencia y convertirla en un motor de cambio real, duradero. Un cambio que honre la memoria de George Floyd y que construya un mundo en el que la justicia y la igualdad sean una realidad para todos. Un mundo en el que no puedo respirar deje de ser un grito de agonía y se convierta en un canto de libertad. Un canto de libertad, un canto que resuene en cada rincón del planeta. Que nos recuerde que la lucha por la justicia social no tiene fronteras, no tiene límites. Un canto que, espero, nos impulse a ir más allá de las palabras, ¿no? A traducir la indignación en acciones concretas, a construir un legado tangible a partir del sacrificio de George Floyd. Esa es la clave, la verdadera prueba de fuego. No basta con conmovernos ante la tragedia, con expresar nuestra solidaridad en las redes sociales. La muerte de George Floyd debe ser un punto de inflexión, un catalizador para un cambio profundo y duradero. Un cambio que, como bien dices, requiere la participación de todos. No podemos delegar la responsabilidad a los políticos, a las instituciones, a las organizaciones. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la construcción de un futuro más justo. Y ese papel no se limita a grandes gestos, acciones heroicas. A veces el cambio empieza por lo pequeño, por lo cotidiano. ¿A qué te refieres? ¿Qué podemos hacer como individuos para honrar la memoria de George Floyd y contribuir a la lucha contra el racismo? Podemos empezar por educarnos, por informarnos, por cuestionar nuestros propios prejuicios, nuestros propios estereotipos. Podemos leer libros, ver películas, escuchar podcasts que nos ayuden a comprender la complejidad del racismo, las diferentes formas en que se manifiesta, las raíces históricas que lo sustentan. Un proceso de aprendizaje constante, de deconstrucción de ideas preconcebidas, de apertura a nuevas perspectivas. Exactamente. Y una vez que empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos, podemos empezar a cuestionar nuestro entorno, a desafiar las expresiones de racismo que vemos a nuestro alrededor. ¿Te refieres a confrontar a nuestros familiares, amigos, colegas cuando hacen comentarios racistas? Sí, a veces las conversaciones incómodas son necesarias. No podemos permitir que el racismo se normalice, que se disfrace de humor, que se esconda detrás de la ignorancia. Un llamado a la valentía, a no callar ante la injusticia, a ser agentes de cambio en nuestro propio círculo social. Y no olvidemos el poder del apoyo, de la solidaridad. Podemos apoyar a las organizaciones que luchan contra el racismo, donar a causas que promueven la justicia social, participar en las protestas, en las movilizaciones que demandan un cambio. Acciones que, aunque parezcan pequeñas, pueden tener un gran impacto a largo plazo. Exacto. Cada granito de arena cuenta en la construcción de un mundo más justo. Un mundo en el que la vida de George Floyd no haya sido en vano, en el que su nombre se convierta en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el cambio es posible. Un cambio que requiere la participación de todos. Un cambio que no se logra de la noche a la mañana, pero que es imprescindible para construir un futuro en el que la justicia y la igualdad sean una realidad para todos. Y con esa poderosa imagen en mente, con esa convicción en nuestros corazones, damos por concluida esta profunda inversión en el caso que conmocionó al mundo. Un caso que nos ha obligado a confrontar realidades incómodas, pero que también nos ha dado esperanza de un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en esta travesía y los invitamos a seguir reflexionando sobre las lecciones que nos deja la muerte de George Floyd. Hasta la próxima.